Hola, buenas noches. Nuevamente por acá, soy Rafael Marulanda y es un placer estar aquí en Ser Más Conscientes, este espacio que he retomado para compartir con ustedes diferentes temas de ese despertar de conciencia, temas que nos ayude allí como a movernos internamente y que nos genere inquietudes. Estamos todos los miércoles 8 de la noche y si ustedes han visto los capítulos previos, ya empezamos a tocar esos temas como el karma. También estuvimos hablando del Dharma y bueno, seguiremos también y ojalá la vida nos lo permita tener muchos más programas, muchos más invitados y poder que ustedes también reciban esta información, que también nos escriban, que también sugieran temas en los cuales estén interesados. Ya por allí algunas personas me han dicho que por qué no hablamos nuevamente del tema de la muerte, qué pasa cuando nos morimos, qué pasa cuando desencarnamos, cuáles son esos planos que hay por allí que conectamos cuando soltamos este cuerpo físico. También tuvimos en nuestro primer episodio, en este nuevo nivel, retomando ser más conscientes, y hablamos también del ego, tema que también generó por allí inquietud, que generó también controversia. Y recuerden que estos son episodios, capítulos con información desde nuestro sentir, lo que hemos ido recopilando a través de la experiencia y que obviamente aquí no estamos tratando de imponer o que esta sea la última verdad o la única verdad. Todos estos temas están totalmente abiertos, Vivi, y bueno, generan controversia y qué bueno que la generen porque eso invita a que todos nos revisemos a ver qué es esa información que cada uno tiene, que podamos cambiar el chip o que podamos complementar lo que ya cada uno tiene. Recuerden que hago parte de una comunidad que se llama Viento Blanco, que estamos en Río Negro y donde ustedes también pueden participar en diferentes actividades, como talleres, como ceremonias con plantas, incluida la yagé, otras medicinas. También hacemos rituales con la luna, temazcales y diferentes actividades que a través de las redes sociales les vamos a compartir. Nos pueden contactar por Instagram y Facebook, Comunidad Viento Blanco, y también en el correo comunidadvientoblanco@gmail.com. Nos escriben y también nos sugieren y bueno, que estén también atentos y atentas a esas actividades que van llegando. Hoy aquí estamos copresentando, como les había dicho en los episodios anteriores, no solamente voy a estar yo hablando de temas, sino que también ustedes, aquellas personas que sé que están moviendo información, que están compartiendo actividades, sus propios talleres, también tienen sabiduría y también tienen allí cosas que compartir, van a estar aquí presentes. Y hoy estaré con Viviana, que va a estar acompañando un tema muy especial en la cual es experta, ya estuvo con nosotros en otros programas hablando de sexualidad y hoy vamos a estar con muchas sorpresas, Vivi, vamos a estar hablando de algo muy especial que seguramente también como estos temas va a generar ahí controversia, movimiento y eso es lo que queremos, Vivi, ¿o no? ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú, Rafa? Feliz de No, estar pues, acá contigo. qué bueno, Y bienvenida. Bienvenida siempre. Bueno, Vivi, entonces para que arranquemos y cuál es ese tema que hoy vamos a compartir. corazón, hoy vamos a hablar de sexualidad sagrada, el legado de María Magdalena. Muy bien, entonces ahí hay muchos temas. Sexualidad, ¿cierto? Ya le colocamos ahí Sagrada y María Magdalena, un gran personaje en nuestra historia que también ha sido por allí señalada, juzgada. Algunas personas se han conectado, conozco varias personas, sobre todo muchas mujeres que sienten mucha afinidad con María Magdalena a través de canalizaciones que hemos tenido con ella, a través de lecturas, se han abierto por allí algunos libros que en algún tiempo estuvieron por allí como ocultos. Y sí, yo sé que este tema va a gustar bastante porque María Magdalena, como personaje histórico y con toda la información que dejó un gran legado, como tú dices, hay mucha tela que cortar y siento que, bueno, aquí nos podemos quedar toda la noche hablando de ella y muchos más episodios, pero bueno, vamos a tener dos espacios, este miércoles y dentro de 8 días, para que hablemos de ella, para que Vivi nos cuente cuál ha sido su experiencia y entre los dos vamos a ir desarrollando quién es María Magdalena, qué legado nos dejó, cómo nos invita a esa sexualidad sagrada
y que encierra lo que es realmente ese término sexualidad sagrada, con todo lo que ella seguramente tú nos vas a compartir de su legado. Bueno, y arranquemos pues por la pregunta tradicional. ¿Quién era, quién es María Magdalena? Ok, bueno, María Magdalena, pues como lo decías tú, un personaje histórico del que hay demasiado por decir. Ella, digamos, la conocemos por su cercanía con Jesús, por todo el proceso que hace ahí como discípula de Jesús en todo su recorrido. Pero esa historia se nos ha contado como una mujer que de alguna manera él la rescata, según la historia que nos han contado oficial, de un ejercicio de prostitución y la vuelve como parte de su convito de caminatas y de trabajo. Y realmente no es eso lo que pasa. María Magdalena era una mujer entrenada como sacerdotisa sexual de los templos de Isis desde los 7 años. Su madre era egipcia y producto de esa descendencia, su madre también fue sacerdotisa sexual, su abuela. Entonces, cuando ella tiene 7 años, es enviada a Egipto, a los templos de Isis, para ser entrenada como sacerdotisa. Muy bien. ¿Cuál pasó con María Madre? ¿Sí? Y hago la anotación porque cuando digo sacerdotisa sexual, es probable que en nuestro contexto sigamos haciendo una asociación entre sacerdotisa sexual y podemos pensar que es como un nombre bonito para la prostitución. Pero aquí también tengo que hacer otra aclaración, y es que la prostitución, hay una prostitución que se llamaba prostitución sagrada, y es una prostitución totalmente distinta a lo que nosotros conocemos hoy en el ejercicio de la prostitución. Bueno, La prostitución. ahí ya tocaste varios temas, qué pena que ahí vamos interrumpiendo y aportando los dos, que también eso genera controversia cuando hablas que fue una discípula de Jesús, ¿cierto? Y nosotros aquí estamos hablando abiertamente y sabemos que esto puede generar controversia, pero también como para ir tumbando ese mito de que todos eran hombres, que todo el combo de Jesús eran 11 o 12, no sé cuántos eran. No, también Jesús, porque si no, no sería coherente ese mensaje del amor incondicional, como si hubiera clasificado, conmigo solamente pueden caminar hombres y las mujeres, y sabiendo la historia, conociendo los mensajes de Jesús, sabemos que era abarcante y que dentro de su círculo y todos sus seguidores y toda esa gente que lo estaba acompañando, también habían mujeres, también habían niños. O sea, era más grande de lo que nos han vendido, de que eran los mismos 12 para arriba y para abajo, sino que era un grupo Y bastante ella, de amplio. hecho, era de los 12 principales. Lo que pasa es que sí había un sesgo cultural frente a la mujer, entonces la mujer tenía menos libertad en ese momento de decidir hacer un camino como ese, porque le tenía que pedir permiso al esposo, si era soltera le tenía que pedir permiso al papá. Entonces sí era más complejo para la mujer en ese contexto tomar la decisión de seguir un camino como ese. Sin embargo, hubo varias mujeres que lo hicieron. Totalmente. Una de ellas fue María Magdalena. Y también la mamá de Jesús, la maestra María también hizo parte ahí y también las hermanas, eso era un gentío y qué Era bueno, un combo grande. sí, sí, y qué bueno que aquí lo podamos decir abiertamente, que había todos esos personajes, hombres, mujeres, niños, y que Jesús pudo también como en ese legado mostrarnos que ese amor incondicional que vino a traer no clasifica, que todos tenemos ahí cabida. Y tocas un tema muy interesante, que esa venida de Jesús en ese tiempo llegó en un momento donde la energía masculina era muy fuerte, estaba muy arraigada, había muchas estructuras culturales, sociales, desde el pensamiento, pero desde esa energía masculina, y un ser tan femenino en su energía como Jesús viene también con ese legado, con esa información desde ese amor incondicional y genera ahí un quiebre. Siento que la historia ahí también se parte, es un gran maestro y viene con esa energía como a decir, el amor es para todos, ¿sí? Y tocas también otro tema que seguramente ahí ya la gente está como, uy, ¿cómo así? Ese arquetipo de la prostituta sagrada, ¿sí? Que hoy en día también lo seguimos trabajando aquellos que tenemos este contacto con el tema energético y acompañamos también mujeres de despertar como esos diferentes arquetipos, no solamente la mamá, la hija,
la esposa, la religiosa, la espiritual, sino también, como tú lo dices, la prostituta sagrada, que ahí también hay un bloqueo muy interesante y que seguramente ahorita lo vamos a ir mencionando. Siga pues con la historia de María. Entonces se fue Ahí en, para allá de 7 años para Egipto. ahí en los arquetipos que mencionas, también la mujer, la bruja, la maga, que son como los lugares que se le han negado al femenino. Entonces, María Magdalena realmente era una sacerdotisa sexual, ocupada todo el tiempo igual que María Madre, digamos, tenían misiones distintas en ese proceso que venía a ser Yeshua, de despertar también como todo ese amor incondicional, que es algo muy femenino, muy de la energía femenina. Y parte de su tarea, digamos, María Magdalena tenía un tiempo en el que acompañaba a su hijo, pero su hijo cuando se hace hombre, pues ya no es la mamá la que puede hacer ese acompañamiento, ¿sí? Ahora, ¿usted qué hace? Ya creció, ya mire usted a ver qué hace con su misión. Digamos, ahí ya aparece un tema de lo que él necesitaba como acompañamiento que ya no se lo podía ofrecer su mamá. Y ahí es donde entra María Magdalena. Sí, él conoce, se reconoce con María Magdalena, porque, bueno, ya yo creo que tu público sabe del tema del pacto de almas y todo lo demás. Entonces ellos se reconocen en una escena muy famosa en el pasaje bíblico, que es en el pozo donde supuestamente él le pide agua a ella, pero él le dice, dame de beber de tus aguas. ¿Ese Y cuando simbolismo qué es? ese simbolismo es todo porque la mujer es agua, ¿sí? La mujer tiene agua por todos lados, sus senos dan leche, su vagina entrega muchas manifestaciones líquidas, todas con distintos nombres, ahí también nos podríamos quedar mucho rato. Sí. Entonces él realmente le está diciendo, cuando le dice eso, porque sabe que ella está entrenada, además ella tiene el símbolo es un brazalete de una serpiente, y por esa razón es que ella es tildada como prostituta, porque las sacerdotisas sexuales portaban ese brazalete y ella lo tenía. Ya sé Entonces él por qué tengo, ya reconoce. sé por qué tengo un brazalete de serpiente. ¿Ve? ¿Cómo? Que ya sé por qué tengo un brazalete de serpiente. Interesante. Entonces, él reconoce, la reconoce, pues aparte de almas, del brazalete y él comprende que la mujer que le va a acompañar en lo que falta de ese proceso, con Sí. lo que también le corresponde a ella, es esa mujer. Y en ese momento ella comprende, y así lo narra ella en unas canalizaciones que ha entregado, en ese momento ella también comprende que todo su entrenamiento ha sido porque ella requería ser esa alquimista sexual para poder enseñar a él las cosas que él debía aprender de ella. Cuando tú Básicamente, hablas, cuando tú hablas bien de ese acuerdo entre almas, que es muy interesante, ese pacto, es ese diseño, como nos vamos a encontrar, yo tengo una misión, tú también tienes una misión, en algún momento nos vamos a reconocer y nos vamos a apoyar, porque seguramente María lo apoyó, pero también hay que reconocer todo ese apoyo que Jesús también le hizo a ella como para despertar y reconocerse mutuamente en esa misión sagrada. Y eso es algo muy bonito. Todos tenemos una misión diferente, pero nos podemos apoyar en esos acuerdos, en esos encuentros, y ese simbolismo del agua totalmente claro, totalmente como esa apertura, de aquí estoy lista, te comparto como esa claridad, esa pureza, como toda esa magia de lo que yo poseo para poder acompañarte en tu proceso. voy a pegarme de una palabra que tú acabas de mencionar, que está muy tergiversada y es la palabra pureza. Y pureza no se refiere a que no sé nada de mí, a que soy inmaculada, a que nunca en mi vida he tenido un contacto con mi cuerpo o con otro cuerpo, porque esa es parte de la gran mentira, ¿no? Sí, sí, claro. Pureza se refiere más a esa transparencia que tú logras cuando tú sabes quién eres, ¿sí? Todos pasamos por el proceso de querer encajar en lo que nos enseñan que hay que ser. Y en ese querer encajar, entonces negamos un montón de cosas que sabemos que tenemos, pero que como no se nos aprueban, entonces nosotros empezamos a esconderlas, ¿no? Eso que llamamos sombra en otros idiomas, pero que todos están ahí. Y que si nos vamos también en la historia de María Mamá, que también se ha vendido la idea de que su pureza era la virginidad y todo eso, pues yo sé aquí, lo digo abiertamente, todo eso que nos vendieron, era también eso que tú dices, como estoy lista, estoy preparada, me he entrenado, mi energía y mi vibración
está lista para esta misión, esa misión tan sagrada de servir de vehículo, de canal para la llegada de Jesús, también hay que mirarla más allá, que no era esa pureza que nos vendieron, sino esa preparación. Estoy lista energéticamente. De hecho, tanta negación hay del asunto que a María Madre se nos muestra como una mujer que queda en embarazo sin tener contacto alguno con un hombre, ¿no? Y entonces ahí nace también, y detrás de esa figura está el mito de la virginidad, que supuestamente es que no ha habido un contacto entre un hombre y una mujer, y hoy incluso la ginecología reconoce que la famosa telita que se rompe con la virginidad no existe. Entonces, fue un mito cultural creado para ejercer control sobre el placer femenino, básicamente. Y eso tiene una raíz incluso mucho más antigua, Rafa. Cuando las comunidades eran nómadas, normalmente lo que se tenían eran hijos de la comunidad, ¿sí? Los hijos no eran los hijos de Rafa, ni los hijos de Teresa, ni los hijos de Julio, no. Los hijos eran los hijos de la comunidad y además había un interés absoluto de todos en procurar las condiciones para que se pudiera dar la supervivencia de los niños, porque la tasa de mortalidad infantil era altísima, o sea, casi que llegar a ser adolescente era un milagro. Entonces, esa función para poder sostener la especie hacía que el ejercicio fuera colectivo y la sexualidad era efectivamente libre. ¿Sí? No había ese contrato que tenemos aún, donde la gente se vuelve propiedad de uno, entonces tú eres mi esposa, tú eres mi esposo. Eso aparece cuando las comunidades empiezan a asentarse a partir del descubrimiento de la agricultura. Y poco a poco, después de que aparece ese asentamiento, aparece la propiedad privada. Cuando aparece la propiedad privada, aparece la pregunta por la herencia. Y es con la herencia que se hace necesario para poderle dar como cabida a toda la expansión de la propiedad privada y la herencia, se requiere poner un control sobre los cuerpos y particularmente sobre el cuerpo femenino, porque el cuerpo femenino es el que gesta el bebé. Entonces, yo, dueño de esta tierra, que esa es la primera mentira, porque ¿quién le entregó escrituras al primero que dijo que ese pedacito era de él? Ahí sí, ahí de entrada estamos soportados sobre una base que no es. Empezamos a tirar Eso necesitaba saber que ese hijo al que le iba a dejar esas tierras era su hijo, y la única manera de tener certeza sobre eso era poniendo un control sobre el cuerpo femenino. Pero se sanciona básicamente es el placer femenino. ¿Por qué hago esa afirmación tan tajante? Porque de ahí es que aparece esa figura de prostitución que conocemos hoy. Sí, entonces yo en la casa tengo la señora con la que tengo los hijos, a los que les dejo la herencia, porque finalmente la mujer es usada como instrumento de reproducción, ¿sí? Tampoco hay un asunto de cuidado ahí con ella. Pero como reconozco que los hombres tienen un impulso sexual, entonces hay otras mujeres donde ellos pueden ir a desfogar ese impulso sexual. Y creo esa división que todavía tú la lees súper patente en nuestra cultura, ¿no? Sí, Si una mujer es muy sexual, entonces, y tú escuchas estas conversaciones cotidianamente, no, es que con ella se pasa muy rico, pero ella no es para uno casarse. Es exactamente esa misma conversación de hace siglos, puesta en los términos de nuestra época, ¿no? Sí, ya hoy en día se siguen utilizando términos como lo mío lo tengo en la casa, esa mujer es mía, esa es mi esposa, es mi propiedad, pero yo puedo por acá también divertirme y bueno, sé que acá no tengo propiedad, pertenecerá a otras personas, pero aquí como que suelto esa idea de lo que dices, de sentir que puedo liberarme de pronto de esa condición que tengo en la casa y encontrar por acá otras aperturas. Pero sí, hoy en día se sigue utilizando esa intención de ese cuerpo es mío, esos hijos que van a llegar a través de ti son míos y te tengo para que prolonguemos la herencia familiar, el legado se siga prolongando y bueno, voy a utilizar un término, y tú lo dijiste ahorita, pero es así, tú eres la herramienta, el instrumento que tengo para que yo como hombre pueda perdurar. Todavía se ve mucho eso vivir por acá, por estos lados. Así es. Entonces, ¿qué sucede y por qué esto que tiene que ver con María Magdalena finalmente? Que ella llega a ese encuentro con Jesús, pero ella no llega en una condición de inferioridad.
ella llega en una condición de equilibrio y ambos fueron maestros el uno del otro, cada uno en el área que sabía, ¿sí? Pero finalmente fue un encuentro de sabios. No había uno por encima del otro y ninguno de los dos requería realmente estar por encima del otro, porque era en ese compartir conocimientos y sabiduría que tenía sentido y que podía engranar y que se podía sumar el saber en función de una misión. Digamos, el nombre que reconocemos detrás de esa misión del amor incondicional es Jesús, pero eso realmente fue una misión tejida entre muchas personas. No fue solo él, eso fue una misión que se tejió entre muchos. Él le tocó una parte un poco abrupta que fue la crucificada, pero ahí viene parte de lo importante de la presencia de María Magdalena. Ella entrenada en todo el manejo de la energía sexual, que es una energía muy poderosa. Ella, su misión era enseñarle a él cómo elevar su cuerpo energético a través del uso de la energía sexual al punto tal que él realmente tuviera las condiciones energéticas para atravesar su encuentro con la muerte. Esa era su misión, entrenarlo a él para que él lograra ese nivel desde la energía sexual. Sí, él venía entrenado, él era yogi, bueno, ya ha aparecido mucha información respecto a otros caminos que él hizo antes de llegar a ella, pero ese entrenamiento específico del uso de la energía sexual se lo hace María Magdalena. Que es donde decimos cuando Jesús se nos pierde la historia, que de niño, chao, y aparece por allá como a los 30 y algo, y bueno, ¿y qué pasó con Jesús? ¿Dónde estaba? ¿Estaba de vacaciones? ¿Qué pasó con este? Estaba de parranda. Y es donde a través de diferentes canalizaciones, información como tú dices, que él ha compartido, estaba en ese entrenamiento. Jesús no se quedó todo el tiempo ahí en esta parte judía, en toda esta parte de Jerusalén, sino que también se va a recorrer la India, ¿sí? Se dice que también estuvo con budistas, ¿sí? Y que también estuvo por allá con esenios, que es de la cultura donde ellos también conectaron mucho, y también en Egipto, también estuvo por allá caminando el hombre, o sea, ese cogió y dijo, suerte que me voy a entrenar por allí, y se abrió. ¿Cuál carpintería? Yo vuelvo despuesito. Yo creo que ese me desempeñó en la carpintería mucho tiempo, eso no es para mí, yo me voy a conectar lugares sagrados. Bueno, bien, ahorita decías algo y que también, para no dejarlo pasar, porque también por allí hay personas muy interesadas en el tema, y es el tema de Isis. Isis como maestra ascendida de toda esa cultura egipcia, también nos ha dejado mucho legado, mucha información a través de sus canalizaciones, y aparecen muchas referencias de ella como esa gran sacerdotisa que entrenó muchas mujeres, todas las sacerdotisas de Isis, así es llamada su comunidad, y donde, me imagino, no solamente María Magdalena, sino otras mujeres recibieron como esa información de las esencias, sexualidad sagrada, de los masajes, de nada. Exactamente, mucha información. Toda esa información que ella compartió, y bueno, ya ahí conectaste algo muy importante, como Isis compartió esta información con María. Bueno, sigamos con el chisme. Entonces María se fue a los 7 años a aprender de Isis. Y entonces, sí, ella se va y es entrenada todo ese tiempo como sacerdotisa y es una de las más altas sacerdotisas, además de la comunidad. Ella alcanza los más altos rangos que existían y digamos hasta ahí ella no comprendía muy bien cuál era el propósito de ese entrenamiento que ella tenía. Ella comprende y ella lo dice, que ella comprendió su misión con todo ese entrenamiento en el momento que se encuentra con Jesús, porque en ese momento supo cuál era su misión exacta con él. Okay. Que es una misión que además ella continúa, ¿no? Cuando a él lo llevan a la cruz, bueno, aquí hay que decir una cosa que también es muy disruptiva, y es que bueno, Jesús tiene muchos legados, pero digamos que una de las cosas muy bellas que él deja no solo es ese mensaje de amor incondicional, sino de unión entre espíritu y materia, que esa también es otra división fortísima que tenemos nosotros todavía en la cabeza, como que tú eres humano o eres espiritual, y por eso se nos ha negado la sexualidad, porque pareciera que la sexualidad te hace menos espiritual, entonces como que te aleja del cielo, que además nos han contado que es después, ¿no?
Sí. Jesús reconcilia esas dos cosas. ¿Cómo lo hace? La ascensión que hace Jesús la hace con su cuerpo físico. Y la hace por una cosa súper simple que todos la tenemos a mano y que no sabemos aprovechar, y es que tenemos sentidos. Tenemos la capacidad de las sensaciones puestas en el cuerpo. Hablaba en estos días con algunas personas que estaba reunida que nosotros nos la pasamos queriendo desarrollar la intuición, la clarividencia, la clariaudiencia, etcétera, etcétera, cuando esos son parasentidos y ni siquiera nos hemos ocupado de realmente comprender e integrar los que tenemos aquí a la manito, ¿cierto? El tacto, el gusto, el olfato, la vista, que el así oído. como eso, lo que tú dices, como ese rechazo al cuerpo, y que en este mundo espiritual el cuerpo sobra, y eso es muy, muy enseñado de la filosofía oriental, de que el énfasis era la espiritualidad, y por eso se castigaba mucho el cuerpo, el ascetismo, la renuncia al cuerpo, los ayunos prolongados, el no comer, y darle duro al cuerpo, que fue las experiencias que tuvo Buda cuando se dio cuenta de esto, un tiempo de asceta, y dijo, no, 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 yo no voy a aguantar más hambre. Y entonces me voy para el otro lado. La historia de Buda es genial. Él venía de otro lado con todas las posesiones, todas las riquezas. Digo, no, esto no es todo ese mundo material. Se va para el otro lado, el ascetismo, por ahí muerto de hambre, flaco, acabado. Y dice, no, 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 es el equilibrio. Tampoco. Tampoco, es el equilibrio. Aquí. Es como integrar esas dos cosas, y tú dices algo muy valioso que hoy en día todavía se ve vivir, y es esa idea de el cuerpo estorba, el cuerpo me limita, el cuerpo necesito de alguna manera soltarlo, dejarlo, no prestarle atención, porque es que es el alcanzar esa supuesta iluminación a través de esa ansiedad y esa espiritualidad ansiosa de despertar cosas sin haber todavía reconocido toda esa sensibilidad del cuerpo, ¿sí? Todos esos Y todo lo que órganos. permite esa sensibilidad, porque es que por eso se habla de sexualidad sagrada, ¿no? No hay ningún tipo de sexualidad que realmente no sea sagrada, porque finalmente todo encuentro sexual, con conciencia o sin conciencia, es un intercambio energético, ¿sí? ¿Qué sucede? Que tú puedes dejarlo en el nivel más básico, que es el nivel instintivo, que está puesto ahí además para garantizar que la especie subsista. Se nos ha ido la manito en el asunto de reproducirnos, pero está puesto ahí con esa intención, pero tú esa misma energía la puedes utilizar para alcanzar estados de conciencia alterados y para alcanzar conexiones. Yo me atrevo a decirlo, incluso tan o más potentes que cuando tú tomas una planta. Y sabes que me encantan las plantas, ¿no? Sí. Pero es como que tú solito en tu cuerpo ya tienes esa alquimia sexual necesaria para alcanzar esos estados. Y es totalmente. Obviamente eso requiere entrenamiento, ¿no? Porque hay que sacarse muchos formatos de la cabeza. Pero eso era justamente lo que María Magdalena y Jesús practicaban. Y ella es hermosa porque en una de las canalizaciones ella dice que en los primeros encuentros ella tenía que hacer un gran esfuerzo para que no la arrastrara la pasión humana, o sea, para ser capaz de trascender ese montón de sensaciones y ser capaz de coger esa energía y llevarla a otros niveles de profundidad. Y Entonces, tú dices, ella misma reconoce que es un entrenamiento. total, no, y es muy válido lo que dices frente a lo que ingerimos externo, plantas, ¿cierto? O que traemos cristales, todo eso que llega externo, que ayuda mucho, que nos ayuda a entrar a otros planos, que tenemos visiones, pero eso es muy especial cuando reconocemos cuál es esa energía interna, ¿sí? Todo eso que llamamos la Kundalini, todo eso que llamamos el Tantra, todo eso que llamamos la misma respiración, la misma energía sexual, cuáles son los recursos internos que no hemos explorado, porque apenas hoy en día se está tocando ese tema de, vení, entonces yo tengo algo, tengo una energía muy poderosa, muy creadora, muy despertadora, que no necesitaría nada externo, sino que con mi propia energía podría alcanzar eso que tú dices, niveles muy poderosos, muy elevados, y está dentro de mí. Eso todavía ahí genera esa inquietud, como que no, no lo creo. Entonces sigamos buscando afuera. Mira, y es tan poderoso
que digamos, hay cosas que se nos han permitido en el cuerpo, ¿no? Pero todavía hoy tenemos muy sancionada la genitalidad. Una de las cosas que prácticamente nadie ejercita es precisamente el piso pélvico. María Magdalena todo el piso pélvico lo llama el receptáculo alquímico. O sea, ese es el recipiente donde tú puedes hacer toda tu magia, porque ahí es donde tú puedes generar grandes niveles de energía, la verdad, con mecanismos que nos daría risa, porque están a la mano de todos, son demasiado simples, pero requieren conectarse de nuevo con la zona que más sancionada tenemos, ¿no? Tenemos, sí. Y que además en la forma de sexualidad que se nos ha enseñado culturalmente, nos invita a que cuando se crea esa energía sexual se expulse del cuerpo. Hay que sacarla, hay que desfogarla porque no puede quedar. ¿Qué hago con ella? Nos enseñaron y me imagino que es con ese tinte instintivo de producir algo afuera, gestar, prolongar la familia o sacarla. Yo pienso que hay como dos cosas. Uno es que es una energía tan intensa que si no las aprendes a gestionar, ella busca cómo salir, ¿no? Okay. Y tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar. Pero para mí también tiene que ver con esa... A ver, cuando tú aprendes lo que es la energía sexual y lo que la energía sexual puede hacer en tu cuerpo y en tu vida, tú dejas de ser una persona manipulable porque te haces soberano de ti mismo. Y tal como está construida nuestra sociedad, necesitamos personas influenciables y manipulables, porque si no, esta locura que tenemos hecha, pues no se sostendría. Yo necesito una persona que todo el tiempo se sienta en falta, que siempre le falte algo, porque a ese que le falta algo, yo le puedo ir diciendo posibles alternativas para que llene ese vacío. Ninguna se lo va a llenar, pero yo lo voy trayendo y le voy contando y cada vez le voy sacando una versión más nueva de eso que sí le va a llenar el vacío. Finalmente, y tú lo sabes porque te mueves en los temas, ese vacío no se llena con nada de afuera, porque finalmente es lo que está aquí adentro, ya está aquí, ya me habita. Solo que necesito parar lo suficiente, estar lo suficientemente quieto y silencioso para poder encontrarlo aquí adentro. La sexualidad es un camino, además muy divertido, para llegar exactamente a ese mismo punto. Y tú cuando te haces soberano, o sea, cuando tú descubres eso, no es que dejes de estar aquí, ¿sí? No es ese otro polo extremo donde se fue Buda, entonces no como, no necesito ropa, no es eso. Pero no, eso ya no tiene el poder sobre ti. Cada cosa ocupa como su lugar correcto, ¿sí? Yo reconozco que en este plano necesito alimento, que en este plano necesito una prenda que me abrigue. Pero digamos, mi estado de bienestar no depende de las características de esa prenda, no depende de la cantidad de prendas que tenga, porque reconozco quién soy, entonces esto se vuelve accesorio. Sí, reconozco que es un utensilio que me facilita cosas en la vida, pero es accesorio. Si está bien y si no está, no me hace menos ser porque reconozco el ser que soy. Y todo eso lo puedes hacer a través de esa gestión de la energía sexual. Además, ¿qué otra cosa tiene muy bella el tema de la energía sexual? Que como es esa gestión interna, te saca de la cabeza. Porque también venimos, yo creo que con justa causa, de una sociedad muy racional. ¿Por qué digo que con justa causa? Porque en nombre de lo intangible se cometieron muchos abusos, la monarquía y la iglesia. Entonces, yo siento que eso fue como un mecanismo de defensa, ¿no? Como, bueno, si este señor que decía que era el rey porque era descendiente de Dios, y este que era el arzobispo porque era el descendiente de Dios, y armaron semejante enredo, entonces hagamos una cosa, como eso no hay cómo comprobarlo, entonces empecemos solo lo que se pueda medir, tocar, que sea tangible, y ahí nace el método científico que, por favor, si alguna sociedad ha sido permeada por ese método es justamente la nuestra. ¿Qué tiene de bonito la sexualidad? Que te saca de la cabeza. De hecho, cuando tú eres muy mental, te cuesta muchísimo conectar con el cuerpo y con el placer, porque tú quieres controlar lo que va a pasar. Sí, la gente va a un masaje tántrico y es como,
bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué me van a hacer? ¿Y qué tengo que sentir? No, nadie te puede responder eso, por una razón simple, cada cuerpo es distinto y tenemos cuerpos completamente adormecidos frente a las sensaciones. Vivi, Entonces, hay algo antes de seguir con el chisme, María Magdalena, y para que nos sigas contando la historia, y es que esa energía sexual es tan fuerte que el único chip mental que tenemos es, como es tan fuerte, la siento, mejor la expulso y mejor no la aprovecho para otros procesos, ¿cierto? De sanación, de limpieza interna, de despertar, o sea, una cantidad de cosas que seguramente iremos mencionando, pero el chip mental es, si usted siente esa energía, siente ese calor, siente que, ¿sabe qué? Sáquela porque no hay nada más que hacer. ¿Sí? Es como si se generara un miedo inconsciente, diría ya, a qué me puede hacer esta energía. ¿Será que me enloquece? ¿Será que me enferma? ¿Será que, no sé? Entonces, lo más fácil es entregarla, ¿cierto? Porque no tenemos ese conocimiento de qué puedo hacer con ella internamente, cómo puedo procesarla, cómo puedo manejarla y aprovecharla. yo siento que hay un miedo a justamente a perder el control, a no saber qué es lo que pasa, ¿sí? A yo no poder decidir voluntariamente qué es lo que sigue, sino tener que rendirme simplemente a hacer, porque ahí ya tú no tienes la posibilidad, simplemente te tienes que rendir a lo que quiera que sea. Y pueden pasar muchísimas cosas en ese momento, pero tienes que tener esa disposición. Hay que apagar sí o sí la cabeza, de lo contrario no sucede. Y ese apagar la cabeza es entrar como en un estado que es muy desconocido para nosotros, precisamente porque todo el tiempo estamos como que todo lo tenemos que tener cronometrado, planeado. Entonces, esa sensación de vacío, pero es que finalmente eso es volver al origen, todos venimos de ese vacío, todos somos ese vacío con formaticos distintos, pero eso es lo que posibilita, finalmente dicen los franceses que el orgasmo es la pequeña muerte, ¿no? Pero es exactamente ese punto de total vacío donde vuelves a recordar la fuente. Por eso el impulso sexual es tan fuerte, porque es que su espíritu recuerda bien usted quién es y recuerda bien usted de dónde viene. Usted es el que le pone un montón de taras al asunto con su fenómeno mental, ¿no? Entonces, el camino sexual es una manera de volver a ese estado de vacío. Sí, es como un recuerdo y por eso el impulso sexual es tan fuerte, por eso quiero unirme con otra persona que me permita recorrer ese sendero y volver a ese vacío, así sea por un rato, pero que me permita volver a eso que yo sé y en el fondo de mi ser reconozco como mi propio origen, como eso que realmente soy. Finalmente aquí somos actores, ¿no? Con este trajecito muy bonito, muy maquilladita yo, muy bien peinadito tú, pero finalmente esto es un disfraz, ¿no? Muy bien. Venga, entonces sigamos con el tema de María antes de que nos perdamos el hilo ahí. Entonces nos quedamos a los 7 años, ¿cierto? Bueno, ¿de qué siguió? Siga con el chisme. ¿Qué pasó con María? Ella sigue, ella sigue con todo su entrenamiento, básicamente ella pasa como toda su adolescencia y su juventud en ese entrenamiento. Ok. Ahí hay dos, yo he encontrado dos versiones. Una es que ella ya tenía un hijo cuando se encuentra con Jesús. Sí. La otra es que no tenía ningún hijo. Lo que sí es real es que ellos dos tuvieron una hija que se llama Sara. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces ellos se encuentran, ella acompaña todo ese proceso. Jesús no compartía con todos sus discípulos las mismas cosas, porque como cuando tú armas un grupo, que hay una gente que está más metida en el cuento, que se encarreta más, que lo entiende más, que profundiza más, exactamente igualitico. A él le pasaba lo mismo, entonces él encontró que había unas cosas que podía enseñar en un lugar y otra en otras. Y encuentra con María Magdalena lo que te decía ahorita, como ese par, ¿sí? Esa persona que iba como a su mismo nivel, entonces a ella le entrega mucha más información de la que le entregó a los otros discípulos. Ella realmente el legado de la iglesia lo deja en manos, que entre otras cosas no creo en ninguna iglesia, pero digamos ese legado de su conocimiento se lo dejas a María Magdalena. Pero en un asunto de celos entre los mismos discípulos, ella es negada.
Y ojo con lo que se niega, ¿no? Porque cuando negamos a María Magdalena, negamos el poder de la mujer, esa condición de equilibrio con el femenino. Y no lo niego solo hombre-mujer, niego ese equilibrio entre la energía masculina y la energía femenina. Tú ahorita hablabas, era un momento de mucha energía masculina, claro, por eso sonaba tan extraño el discurso de Jesús, pero es un poco lo mismo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay mucha energía masculina en hombres y mujeres, porque no es solamente en hombres. Si tú analizas desde el punto de vista energético, los movimientos feministas tienen una gran carga de energía masculina, ¿sí? Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo, yo creo que era necesario y creo que hay contextos donde aún es necesario, y aquí pienso en cosas como las que están pasando en Afganistán. Si usted allá a punta de cariñito no va a tumbar eso que está pasando, entonces creo que era necesario que se exacerbara esa energía masculina en hombres y en mujeres, que las mujeres, si no lo hubiésemos hecho, no estaríamos, yo no podría estar aquí hablando contigo, porque es que yo soy heredera de un montón de cosas que pasaron hace 100, 150 años que me permiten hoy salir, estudiar, decidir qué quiero hacer, decidir si me quiero casar. Entonces yo estoy en un contexto que hereda como todas esas ganancias que ha tenido ese camino, pero ese camino necesito que la energía masculina se exacerbara. Pero nos fuimos al otro extremo, vuelve y juega como Buda, ¿no? Todos tenemos que ir de extremo a extremo. Nos fuimos a ese otro extremo y entonces la energía femenina ha sido muy menguada. Y te voy a dar un ejemplo sencillito de cómo nosotras mismas no valoramos esa energía. ¿Qué hace tu mamá? Ah, no, nada, en la casa. Como si esa labor de acunar, de proteger, de cuidar, de estar todo el tiempo en función de los otros no significara nada. No reconocemos que gracias a que hay alguien que hace eso, muchos otros nos podemos dedicar a otras cosas. Entonces nosotros seguimos creyendo que cuidar al otro, que acunar, es una labor inferior a salir a trabajar en una empresa, hacer cuadritos de Excel, presentar informes y todo lo demás. Nosotros seguimos viendo eso de una manera jerárquica, cuando realmente no tiene que serlo. Si no hay una labor más importante que otra, todas aportan. Y finalmente lo que ha hecho que la humanidad como especie pueda sobrevivir y llegar a donde ha llegado es la empatía y la compasión entre la misma especie. Y eso básicamente es pura energía femenina. Entonces, en la medida en la que eso se nos ha olvidado, tenemos, vuelvo y digo, esto que tenemos. A mí, cuando escucho el tema de que tenemos en jaque el planeta, pues me causa un poco de gracia porque realmente no es el planeta el que está en jaque. El planeta ha sobrevivido a la extinción de muchas especies. Y seguramente si nosotros no hacemos el pare necesario y llegamos a ese punto, lo que va a pasar es que se va a extinguir esta especie, pero no es el planeta usted, mira, es súper lindo, yo voy a un lugar donde hay una construcción antiquísima que dejaron abandonada y me parece fascinante ver cómo la naturaleza de a poquito aparece que la florecita, que se instaló un arbolito a un lado, o sea, la naturaleza vuelve y florece, porque es que esa es su esencia, esa es la esencia femenina, de ahí venimos todos, todos en algún momento fuimos mujeres. El sexo masculino se define cuando va un poquito adelante el embarazo, pero en principio todas fuimos mujeres. Entonces esa esencia está en todos nosotros. Mira que ahorita decías de ese reconocimiento que viene a hacer Jesús con María de igualdad, ¿cierto? Y de maestría. Somos dos maestros que estamos listos, preparados y que con esa unión vamos también a elevar la conciencia, vamos a mostrar que es esa integración de esas dos polaridades y cómo también, bueno, aunque se tergiversó, pero ese reconocimiento que tú decías tan bonito y que también, por ejemplo, artistas como Leonardo da Vinci y otros le hicieron a María Magdalena, ese cuadro de Leonardo donde ahí tratan de camuflar de que era otro discípulo, pero realmente es María Magdalena la que está al lado de Jesús y hay unos simbolismos muy bonitos, la posición de su mano, como ese amor que ella refleja ahí al estar a la par, sentada con él, acompañando, ¿cierto? Y es como volver a eso, como a recordar
que maestros y maestras, sabios y sabias, y empezar a recuperar como ese legado. Siento que lo que hemos dicho también, todo tan valioso, es como esa igualdad de somos maestros y tú también tienes información. Y es algo que hoy en día también se invita mucho a las mujeres. Tú también tienes información, también tienes sabiduría, también puedes acompañar, también puedes ser maestra, es también volverla a sacar, ¿cierto? Que como darse ese permiso y ese reconocimiento propio. Así es. Bueno, Lo venga, que pasa es entonces, que también estamos como en ese tema de, bueno, es que pareciera que estamos hablando de un montón de cosas, pero realmente no hemos mencionado nada que no tenga que ver con María Magdalena. es lo mismo, sí. Porque en ese lugar del poder del que me estás hablando, tú también eres maestra, ¿cierto? O tú también tienes las condiciones de liderar algo. Pero no es que la mujer tenga que acomodarse a un formato masculino de liderazgo, a un formato masculino de maestría. No es que las mujeres tenemos una propia manera de hacer la maestría, una propia manera de hacer el liderazgo. Y eso es lo que en este momento bueno, hay movimientos muy interesantes alrededor de ese tema, pero eso es rescatar ese legado que ella nos deja, que no nos dejó muchos. Pero digamos en el sentido de esa equivalencia, de ese estar realmente a la par, es no estoy a la par contigo en tus No formas. me voy a poner a la par contigo, ni voy a tratar de ser igual como tú. Eso, no tengo que ser como tú. Podemos estar a la par, pero es que tus formas aportan unas cosas y las mías aportan otras. Y cuando las tuyas se desequilibran, generan unos daños. Y cuando las mías se desequilibran, generan unos daños. Pero de ahí la importancia de acompañarnos para que nos hagamos caer en cuenta y nos mantengamos tratando de estar en ese equilibrio, ¿no? Que el equilibrio tampoco es siempre posible. Más bien son momentos porque finalmente la vida también es subir y bajar, ¿no? También esa aspiración a que todo sea quieto, pues el electrocardiograma cuando estás ahí básicamente indica que ya no estás aquí. Ahí hablamos de Pero no es complementar. encajar en esa forma, porque creo que así lo habíamos entendido y se sigue entendiendo en muchos contextos, ¿no? Entonces yo para ser una buena gerente tengo que masculinizar mis maneras de gerencia, mis maneras de tomar decisiones, mis maneras de relacionarme con el otro. No, rescatar el legado de María Magdalena, escucharla, traerla de nuevo. Y creo que no es gratis que hoy tantas personas la canalicen, es porque ya a lo que nos está invitando es a eso, ¿no? La mujer ya es fuerte por sí misma, pero es fuerte a su manera, no tiene que ser fuerte a la manera de otro. La energía femenina es fuerte a su manera, pues basta hablar de un parto, ¿no? Los niveles de dolor que se alcanzan en un parto y qué más fuerza que eso. Sí, equivale a 102 huesos rotos, o sea, te imaginas el nivel de dolor que eso genera. En estos Entonces, hay días, una fuerza propia de la energía femenina y hay una fuerza propia de la energía masculina. Y no se trata ni de poner una encima de otra y no se trata de que la una se vuelva como la otra. Se trata de que cada uno en su propio reconocimiento aporte lo que realmente tiene por aportar. Y cuando ella habla de esa unión sagrada, que ella la simboliza así, su equilibrio perfecto en ese femenino, el equilibrio perfecto en el masculino de Jesús, pero también cada uno con su propio matrimonio interno, o sea, él con su femenino y su masculino, ella con su femenino y su masculino, en ese equilibrio cada uno es que es posible. Cuando ella habla de la unión sagrada, habla de eso, nos encontramos desde ese equilibrio, pero además dice una cosa bellísima, dice, nos encontramos cuando dos personas se acercan, cuando la relación se basa en una relación de poder, de quién es más inteligente, de quién gana más, de quién responde mejor, de quién tiene más modales, etcétera, etcétera, tú estás vibrando en una relación de poder, ¿sí? Ahí no hay un equilibrio y como tú lo que estás es en una relación de poder, tú no te desnudas, tú no pones las cartas realmente sobre la mesa. Cuando vamos a construir una unión sagrada, usted pone sus cartas sobre la mesa y usted no tiene que ser perfecto. Yo pongo mis cartas sobre la mesa y tampoco tengo que ser perfecta, pero con las cartas puestas, entonces ambos podemos saber qué se puede transformar de eso que hay ahí.
Pero eso solo es posible si yo llego a encontrarme con un otro desde el equilibrio, porque si lo hago desde el poder, para mí es estratégico ocultar cosas. Cuando yo no entro en una relación de poder con el otro, y hay muchas relaciones de pareja que están desde una relación de poder, porque así es como nos han enseñado además, cuando yo entro en una relación de equilibrio con el otro, yo no necesito guardar cartas, porque yo no estoy tratando de ganarte nada a ti, yo estoy compartiendo, pero además llego a compartir contigo desde un equilibrio que yo ya gané en mí mismo, en mí misma, ¿sí? Que es exactamente lo que hacen ellos dos. Ellos se encuentran en un momento en el que cada uno ha hecho un camino y él tiene una propuesta y ella tiene otra, y finalmente se oculta, porque también eso corresponde al momento histórico, finalmente lo que se oculta es todo lo que ella aportó en ese proceso Hay de un despertar tema del amor incondicional. que lo que nos han vendido es como si él hubiera encontrado por allá una mujer, vuelta a nada, la Rescató. pobrecita, la rescató, que es, obviamente todavía hoy se mueve en nuestra sociedad el hombre salvador, la mujer víctima, ¿cierto? Entonces ahí la María víctima, que Cenicienta, Blancanieves, exacto, la Rapunzel. princesa y el príncipe. Entonces, qué pesar de María Magdalena, pero tocas un tema que es esa invitación a ese autorreconocimiento, y es que ella también se preparó, también sabía su misión, también era consciente de sus dones, de todo lo que tenía para ofrecer, y dijo, parcero, venga aquí, hermano, que somos iguales y vamos a complementarnos, siendo tú, siendo yo, y aquí unimos algo y creamos algo, ¿sí? Desde la sexualidad, de todo ese manejo energético, pero muy, muy bonito eso, porque cambia, y seguramente aquí los que nos están viendo, como muchas ideas frente a la mujer por allá pobrecita, que Jesús le tuvo compasión o pesar y le dijo, venga pues para acá, yo le doy aquí consuelo, sino que, no, ven que tú también tienes algo para compartirme como yo y somos iguales. Vi, venga, ¿usted por qué metió con esto? ¿Cuál fue su llamado? ¿Cuándo empezó con todo ese tema de María Magdalena? Para que vamos también encauzando un poco, porque toda esta información, aparte de que sea también como una invitación a ir cambiando el chip, es porque vamos a ir abriendo por ahí una invitación que les tenemos. ¿Cómo llegaste tú a este tema? Bueno, yo empiezo, digamos, a partir de una ruptura fuerte de salud, como a sentir todos estos temas, a hacer una búsqueda. De manera particular, el tema de la sexualidad me llamaba mucho la atención y empiezo a encontrarme el tantra, la sexualidad somática, la sexualidad holística, la sexualidad chamánica. Bueno, ahí me he encontrado un montón de corrientes. Como buen escorpión. ¿Cómo? Como buen escorpión que eres, ¿cierto? Como buena escorpión, sí, señor. Muy bien. Y empiezo ese proceso y en medio de ese proceso, bueno, yo tuve un par de sueños con ella, ¿sí? Yo como que no entendía, yo en mi vida siempre fui muy poco religiosa, muy poca relación con ninguna religión y de manera particular pues con la religión católica. Nada que me sonara dogma jamás realmente logró como engancharme. Entonces me parecía muy particular que soñara con una figura que yo siempre asocié como a temas bíblicos, católicos, en fin. Por esa época que empiezan a aparecer esos sueños, me invitan a participar de un camino iniciático de María Magdalena. Y además la que me invita andaba con un velito rojo, lo más de bonita se veía, pero la imagen era un poco chocante para mí en ese momento, lo confieso. Ajá. Sin embargo, yo dije, bueno, yo he sido como de experimentar, ¿no? Como que pues, si aquí hay de pronto hay algo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y entro ahí y empiezo a conectar con mucha información de ella. Me empiezan a aparecer las canalizaciones, encuentro un libro que inicialmente solo se conseguía en España, que se publicó allá. Yo me traje el libro desde España, eso fue que odisea, pues porque no lo vendían, sino en ese entonces consigue alguien en España para que me lo mandara. Bueno, eso fue como 4 meses para poder que el libro llegara. Finalmente llega y para mí fue demasiado lindo ese libro porque cuando lo leo yo encuentro ahí muchas cosas que ya me habían llegado por otros lados, ¿no? Por el taoísmo, por el tantra, y, y me pareció como muy casual. Ella utiliza otros nombres totalmente diferentes, pero lo que más me impactó de toda su
su historia es como, ella no lo nombra así, pero cuando yo leo la historia que ella narra, lo que encuentro es como el resumen de lo que ha pasado con la mujer en la historia. Sí, una mujer que es muy poderosa, que se reconoce muy poderosa, pero que ese poder hace que se le tema, por ende que se le quiera subyugar para poderse controlar. Y con la lectura de ella, y bueno, empiezo a buscar canalizaciones y todo lo demás. Yo soy como que cuando me meto con algo soy inquieta y le hago hasta que entienda. Entonces también empiezo a entender con ella por qué la sexualidad ha sido la gran negada de la historia. Sí, porque además porque, ojo que nosotros hoy vivimos una trampa frente al tema de la liberación sexual, porque se nos ha vendido que la liberación sexual es ir por el mundo acostándose con todo el que te encuentras, o con toda la que te encuentras, o con todos los que te encuentras, porque es en todas las combinaciones posibles, ¿sí? Tanto en la negación del cuerpo, como en esa abstención y es pecado y vaya, confiésese y todo lo demás, en esa negación como en este desborde, en ninguna de las dos realmente tú logras comprender lo que es la energía sexual, porque además están diseñadas para que no lo hagas, son dos caras de la misma moneda. En ninguna de las dos tú realmente te das ese permiso. Y hablo de manera particular de la sexualidad femenina, porque aunque hoy supuestamente somos más libres, hay una negación muy sutil del cuerpo femenino. ¿Sí? Tiene que tener esta forma, tiene que pesar tanto, no puede tener celulitis. El ideal. Tiene que usar estos productos, tiene que oler a rosas todo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces es una negación permanente del femenino y es tan sutil y nos lo empacan tan bonito que nosotras mismas somos quienes lo perpetuamos. Entonces yo encuentro cuando veo la historia de María Magdalena y cuando empiezo a indagarla a ella, que hablar de María Magdalena finalmente es como recoger en un solo personaje la historia de lo que ha pasado con la mujer y más allá de la mujer con la energía femenina. Ok. Bueno, y entonces, a ver, como decía, todo esto que estamos aquí hablando es para dejar una invitación, ¿cierto? Porque estamos creando una gran posibilidad, un gran encuentro para todos ustedes, para que nos acompañen el domingo 5 de septiembre, donde vamos a estar con Viviana en Viento Blanco, en Río Negro, trabajando este tema, hablando de este tema. Aquí estamos dejando como pinito, ¿cierto? Como un abrebocas. Cuéntanos este taller, Vivi, ¿cuál es la invitación? Bueno, el taller se llama justamente Sexualidad Sagrada, el legado de María Magdalena. Ese es un primer taller. Digo primero porque de María Magdalena hay cualquier cantidad de cosas, más que por decir, por hacer con herramientas específicas que ella ha entregado. En ese primer taller trabajamos mucho todo el tema que tiene que ver con útero. Y con útero no quiero decir que sea solo para mujeres, porque los hombres también tienen un útero energético. Y ahí también hay que hacer proceso. Entonces la invitación es a hombres y a mujeres. Lo vamos a hacer en Viento Blanco, como lo decías, el domingo 5 de septiembre. Empezamos a las 9 de la mañana, terminamos a la 1. Es un taller de 4 horas. Sí. Ahí vamos muy a profundidad. ¿Qué te puedo decir? Que vayan con mucha disposición. Es como lo digo, taller, si no es una conferencia, no vamos a ir a hablar, por supuesto. Ponemos temas y los desarrollamos, pero realmente vamos a poner en el cuerpo muchas de las herramientas que ella nos ha entregado y que son, y lo digo por experiencia propia, supremamente potentes a la hora de empezar como tanto a conectar con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad de otro lugar, como a conectar con esa mujer, porque es mágico lo que empieza a pasar. Y con ella hay una cosa súper bonita, y es que, digamos, hay maestros que se te presentan como maestros. Ella es un ser totalmente amoroso porque ella se te acerca y ella te lo dice. En mí encuentras una hermana, una amiga, una maestra, una madre, la figura que tú necesites. Sí, pero te lo pone vuelvo y digo, en ella la relación de horizontalidad es súper clara. Entonces no te hace sentir como que estás por allá, sino que realmente te permite integrar un montón de cosas porque te hace sentir que tú realmente ya sabes eso.
Solo estás recordando esas maneras que probablemente ya has vivido en otros momentos de tu existencia. Bueno, Vivi, entonces ¿a quiénes invitamos? A todos aquellos aquellos y aquellas, porque como Vivi dijo, hombres también son bienvenidos. Tenemos energía femenina, tenemos útero femenino, tenemos una cantidad de cosas que todavía no hemos reconocido, entonces también ahí podríamos quebrar como muchas estructuras, aquellos hombres que se atrevan, que también se abran a ese conocimiento y que obviamente pues también va a ayudar mucho a ese autorreconocimiento y el reconocimiento de sus relaciones. ¿A quiénes invitamos? A los que estén interesados en qué. A hombres y mujeres que conecten con María Magdalena y que quieran pasar por la experiencia parte del legado de esa mujer. Digo parte porque 4 horas es muy poquito tiempo para todo lo que hay por hacer con ella. Pero que quieran pasarlo por el cuerpo, ¿sí? Que quieran pasar de la conferencia y la charla a realmente vivir como todo ese legado que ella nos dejó. Y cuando digo vivirlo, no es solamente como me fui de paseo y fui allá y pasé muy rico, sino vivirlo e integrarlo, porque se los puedo decir, pasan demasiadas cosas cuando tú empiezas a abrir esa puerta con ella y a permitirle a ella recordarte toda esa sabiduría que ya tienes. Y que las personas también se pueden llevar herramientas, ¿cierto? Para su propia práctica, ir abriendo esa conciencia, ir compartiendo con sus parejas, ir tocando el tema. Y bueno, como dice Vivi, ese legado ahí queda sonando y eso va moviendo mucho la energía y se empiezan a atraer otro tipo de situaciones. Entonces recuerden, domingo 5 de septiembre, 9 de la mañana. Vivi, la gente que quiera inscribirse o tenga dudas, quieran complementar el tema, ¿dónde te pueden escribir, llamar, por si tienen alguna inquietud? Bueno, corazón, me encuentran en Instagram como @escuela de placer, ese placer con S. Es placer como camino al ser. Es @escuela de placer en Instagram o en el WhatsApp 313-615-5088. Ese WhatsApp es en Colombia. Ok. Y saben que también comunidad Viento Blanco en Instagram, comunidad Viento Blanco en Facebook y también al correo comunidadvientoblanco@gmail.com. Si usted tiene inquietudes, dudas, me las pueden mandar también. Yo las paso aquí a la experta y aquí les vamos respondiendo acerca de esas inquietudes que tengan y ojalá pues se animen hombres y mujeres a conectar este hermoso legado, porque como lo decía al comienzo, hay muchas personas que se han interesado bastante en este tema y ha sido un llamado muy interesante, como tú decías, como te pasó a ti también, la misma María Magdalena, o a través de su vibración elevada, como algunos la conocemos como Lady Nada, se ha ido presentando. Y hace poco alguien me decía, la siento mucho, me acompaña en masajes, la he visto en sueños. Entonces por ahí ha estado moviendo, ha estado por ahí como, hey, ojo pues que necesitamos volver a despertar toda esta información. Y también aquellas personas que, como decíamos ahora, también sienten una conexión muy especial con Isis, con la maestra Isis. Todo está conectado, ¿cierto? Todo está ahí y seguramente se puede volver a reconocer esa gran comunidad de sacerdotisas, Vivi. Vamos a tener otro programa, ¿cierto? Vamos a tener otro episodio dentro de 8 días, porque como decía Vivi, en 1 hora y es muy difícil como tratar de explicar todo este legado de María Magdalena, pero yo siento que hoy hemos dejado ahí como un abrebocas, ¿cierto? Como Así es. para que ustedes ahí también se vayan como interesando en el tema. Bueno, Vivi, para cerrar, ¿qué podemos decir entonces en resumen por ahora de el legado de María Magdalena? ¿Qué nos deja? ¿A qué nos invita? ¿Cuál es eso que, como en una conclusión, realmente ese legado, cuál fue o cuál es? Yo siento que ella nos invita a abrazar lo que somos integralmente, luz y sombra, a permitirnos el vacío y a reconocer que somos ese vacío. Perfecto. Entonces en las redes sociales quedas otra vez invitada. Dentro de 8 días vamos a estar aquí los mismos y las mismas y vamos a seguir compartiendo esta información. En las mismas. En las mismas, tocando este tema, moviendo a más de uno, seguramente a más de una, pero que bueno, si usted lo movió este capítulo y sintió ahí que, entonces seguramente es porque esa información ya le está sonando y hay una invitación allí especial. También está la posibilidad, Vivi, de que ese taller se mueva en otros niveles
porque tú lo decías, 4 horas puede quedar corto, pero según también el grupo, la gente, el interés, puede que sigamos en, no sé, otro segundo nivel o segundo taller o hasta un tercero y tengamos ahí también sorpresas y bueno, hasta de pronto una canalización con la misma María Magdalena o Lady Nada, pues ahí en esa vibración que las unifica y podamos compartir más información con ustedes. Bueno, Vivi, ¿qué sientes tú? Que hemos dejado una información que creo que convoca o algo más que quieras compartir. No, que tomen una decisión desde el sentir. Realmente ese llamado se siente. No queda por allá como con la inquietud de que será eso que tienen allá para decir o para hacer. Entonces, escucha el sentir. La sexualidad sagrada y que si usted quiere experimentar, conocer un poco y salirnos de esos esquemas tradicionales, instintivos, es darse el permiso, como dices tú, darse el permiso de qué hay más allá, qué más puedo hacer con esa energía, cómo la puedo elevar, qué puedo despertar, y todo esto va a traer un gran beneficio individual en nuestras relaciones y también contribuirle pues con toda esta energía a todos esos cambios planetarios. Entonces ya saben, muy pendientes en las redes sociales, en los contactos que compartió Vivi, también los vamos a dejar allí en la descripción de este video en YouTube y en las redes sociales también de Viento Blanco. Estén pendientes porque vamos a empezar a promocionar este taller para que ustedes se abran a este gran conocimiento que se va a compartir este 5 de septiembre. Bueno, Vivi, yo siento que por hoy no digamos que es suficiente, dejémoslo por hoy, vamos dentro de 8 días, vamos a seguir también ampliando este tema y te agradezco mucho, mucho porque es un tema que de verdad convoca, despierta, aprendí cosas nuevas y qué bueno seguir con este legado de María Magdalena. Tenemos que seguir hablando a ver qué más nos dejó esta muchacha por ahí. Claro que sí. Gracias a ti, Rafa. Muy rico el espacio. También aprendí muchas cosas hoy contigo. Muy bien. Recuerden ser más conscientes de lo que somos, de lo que es la vida, de todos estos temas y bueno, seguir despertando. Vivi, gracias. Una feliz noche para todos y estamos en contacto. Chao.